Bien, veíamos ahí, exponen sus vidas, hay jornadas de trabajo que son realmente extenuantes, se han tenido que enfrentar a un virus que de alguna manera recién se está conociendo y día a día en la práctica médica se van generando distintos avances y distintos hallazgos. ¿Cómo se trabaja en la SUSI con los contagiados por el COVID-19? Vamos a conversar con el doctor Juan Kier, él es director médico del Hospital El Carmen. Muchísimas gracias, doctor, por este contacto y muy buenos días. Buenos días, Carla. Un gusto. Bien, ahí estábamos viendo un resumen parte de lo que vimos en extenso también en 24 Horas Central, dando cuenta del trabajo tan arduo que ustedes han tenido que tener, de cómo cada uno de los pacientes con COVID es un desafío, porque no se sabe exactamente cómo el virus se va a ir desarrollando en el organismo. Lo primero que le quiero preguntar, doctor, esto ustedes lo vienen enfrentando hace varios días y meses, ya 2 meses, 1 mes y medio por lo menos de manera intensa. Pero ¿cómo ha sido la situación en estos últimos días? Ustedes en el Hospital El Carmen, ¿han visto que se ha agudizado el contagio de COVID? ¿Cuál es la situación en este recinto que es uno de los principales y más importantes de Maipú? Bueno, lo que hemos visto es que día a día hemos ido aumentando el número de casos que están llegando al servicio de urgencia. Tenemos del orden de 300 pacientes COVID diagnosticados en el servicio de urgencia. Y hay que tener claro acá dos cosas. De la gente que está consultando en el servicio de urgencia, a la cual le hacemos el diagnóstico de COVID, cerca del 45% de esos pacientes quedan hospitalizados. Y del orden del 10% de los pacientes que están hospitalizados van a requerir ventilación mecánica. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de una situación que es especialmente grave y hay que tenerla, digamos, en consideración. Casi la mitad de los pacientes que consultan en la urgencia y que son diagnosticados como COVID, quedan hospitalizados en nuestro hospital. Doctor, el tema de la ventilación mecánica sin duda es uno de los que más preocupa y de los que uno más mira cuando se entrega el balance, las cifras, y la tranquilidad hasta ahora ha sido que hay ventiladores todavía disponibles, pero leía que en los últimos 4 días a nivel global, en todo el país, ha aumentado un 20% el requerimiento. Cuando estamos entrando en una etapa más compleja, donde nos resfriamos más, donde tenemos más cambios de temperaturas, ¿usted teme que estemos muy cerca o podamos llegar muy rápido al límite? Por ejemplo, ahí en Maipú, ¿cuántos ventiladores mecánicos quedan disponibles? Mire, nosotros aumentamos nuestra capacidad de ventilación mecánica al inicio de este problema al doble, es decir, nosotros teníamos 9 cupos ventilatorios, hoy día tenemos 18. Y establecimos un margen para llegar hasta 26 en una situación crítica que considera no solamente hacer ventilación mecánica en la unidad de paciente crítico, sino también usar las máquinas de pabellón, o sea, la máquina de anestesia, y también hacer ventilación en el servicio de urgencia. Todas esas alternativas nosotros las hemos usado para tener por lo menos una cantidad de 18, 19 pacientes en ventilación mecánica en forma simultánea. ¿Y hoy día ahora, es probable, doctor? Es posible. Hoy día tenemos del orden de 19 pacientes en ventilación mecánica. Y como le digo, es altamente probable, por lo que estamos viendo, que en los próximos días tengamos mayor requerimiento de ventilación mecánica. Pero acá viene un problema que tiene que ver con que nosotros tenemos que aumentar en forma muy rápida las llamadas camas de intermedio, es decir, las camas donde nosotros llevamos a los pacientes que están en ventilación mecánica y que han sido extubados para pasar a un lugar que tiene menos complejidad y de esa forma tener siempre los ventiladores disponibles. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora, en los próximos 4 o 5 días, es aumentar nuevamente nuestra capacidad de camas de intermedio de forma de tener en el PIC por lo menos unos 26 ventiladores mecánicos funcionando. Doctor, perdón, pero usted me dice, se requieren más camas para las personas que salen de la intubación, que en el fondo han estado con ventilación Exacto. mecánica para el cuidado como más intermedio, pero eso me imagino que también está marcado por el ritmo de recuperación que puedan tener las personas. Uno no sabe en realidad, entiendo, cuánto rato va a estar una persona en ventilación mecánica, ¿no? O se puede acelerar el tranco de alguna forma. A ver, bueno, los tiempos son relativos, pero estamos hablando de no menos de 15 días, 20 días, o sea, son ventilaciones mecánicas relativamente largas y algunos han superado esos tiempos. Lo que pasa es que para tener todos los ventiladores operativos funcionando, usted requiere sacar a aquellos pacientes que actúa, que los saca de ventilación mecánica a una unidad de menos complejidad de forma de poder utilizar rápidamente ese ventilador que quedó desocupado en otra persona, porque de lo contrario va a tener, digamos, la unidad de cuidados intensivos con pacientes en ventilación y con algunos que llevan un día o 2 días extubados
sin poder usar el ventilador. Por lo tanto, lo que se requiere ahora, en este caso, en nuestro hospital, es que nuevamente aumentemos nuestra capacidad de camas de intermedio para tener todos los ventiladores funcionando si es necesario. Ahora, doctor, uno tiende a pensar que los pacientes críticos y las personas que podrían terminar falleciendo son personas que pasan por la ventilación mecánica, pero entiendo que no necesariamente es el caso y a los pacientes se les plantea el si quieren o no quieren ser intubados, porque también lo veíamos en el reportaje y lo hemos abordado en otras entrevistas acá mismo. Es un proceso bien invasivo para el cuerpo y entiendo que sobre todo para los adultos mayores no siempre está recomendado. Exacto, mire, acá en el hospital nosotros tenemos en la unidad de cuidado intensivo, han estado en ventilación mecánica 30 pacientes. De esos pacientes han fallecido 5, que es un número, digamos, relativamente bajo, a pesar de que obviamente son pacientes fallecidos. Y eso significa que el resto de los pacientes, los restantes 6 que han fallecido en el hospital, o han fallecido en el servicio de urgencia cuando han llegado, porque han llegado muy grave, o han fallecido, digamos, en el servicio de medicina, y muchos de esos pacientes son pacientes que no requirieron, digamos, de ventilación mecánica, dadas las condiciones que tenían esos pacientes, en los cuales no era aconsejable someterlos a ese tipo de tecnología. Usted dice... Y muchos llegan también con el consentimiento informado que indica no someter a maniobras invasivas. Eso le quería preguntar, porque usted dice, son pacientes que no requirieron el ser conectados a un ventilador mecánico. ¿Eso es porque por razones médicas no es recomendable o es porque en la ecuación ustedes también miran cómo es el cuadro de la persona, cuánto ayudaría la ventilación mecánica versus el daño que ésta le pueda producir? Porque hay pacientes que renuncian y dicen, ¿sabe qué? Sobre todo los adultos mayores, yo prefiero irme, pero no quiero pasar por un proceso tan invasivo. Si después me recupero, a lo mejor no voy a quedar bien. ¿Cómo hacen esa ecuación? Que es difícil de calibrar. Mire, es difícil. Hay pacientes que por condiciones médicas previas, por toda la patología asociada que tienen, en realidad la ventilación mecánica no va a aportar, digamos, nada en esa sobrevida. Hay pacientes que vienen, que son pacientes que tienen patologías, por ejemplo, oncológicas, y que tuvieron el COVID, que vienen ellos con un consentimiento que dice, por favor, no me conecten a ventilación necesario. Ahora, toda esta situación de la ventilación mecánica, cuando un paciente, por ejemplo, no tiene nada escrito, es una situación que se conversa entre varios médicos. Aquí no hay un médico que tome una decisión respecto de conectar un paciente o desconectar un paciente. Pero lo que le quiero decir es que una buena cantidad de los pacientes no va a ventilación mecánica, ya sea por las condiciones previas o porque viene con un LED que se llama de limitación del esfuerzo terapéutico, que ya está firmado y que nosotros, por supuesto, tenemos que respetar. Ya, y por esto que estamos hablando entonces, doctor, no necesariamente tenemos que fijarnos solo en quienes están en ventilación mecánica como los pacientes de más riesgo. Podríamos tener pacientes muy riesgosos y muy críticos que no necesariamente estén conectados a un ventilador. Exactamente, o sea, aquí al servicio de urgencia han llegado muchos pacientes en estado muy grave que han tenido que ser, por ejemplo, intubados en el mismo servicio de urgencia, dada la gravedad con la cual están llegando los pacientes. Por eso le digo que hoy día, de los pacientes que consultan en este servicio de urgencia por sospecha de COVID, en el cual confirmamos el COVID, el 45% de esos pacientes, que no es poco, o sea, prácticamente la mitad, está quedando hospitalizado. Y ese es el llamado que hay que hacer y que todo el mundo ha hecho a una conducta absolutamente responsable, porque acá no estamos hospitalizando 1 de cada 10 pacientes que consultan, estamos hospitalizando la mitad de los pacientes. Sí, doctor, para finalizar, hay un contraste ahí, al ver este reportaje, ver todo el esfuerzo que ustedes hacen, todo el riesgo también que significa también para los equipos médicos, y por otro lado encontrarnos en esa misma comuna con una fiesta clandestina, con gente que se sigue exponiendo. Y aquí se lo pregunto ya más desde lo humano, ¿no? Bueno, también desde lo médico, porque preocupa el desarrollo de la enfermedad, pero ¿qué le pasa a usted cuando ve esas noticias, cuando ve que hay gente que todavía cree que esto no es tan así, que no es tan grave, o que se siente tan segura y tan como inmortal de decir a mí no me va a pasar, no me voy a poner en riesgo? Bueno, yo creo que a todo el mundo le molesta. Acá tenemos nosotros, al igual que en muchos hospitales, pacientes fallecidos, y yo creo que aquí es muy importante definir los contagios en 2 grupos. Los contagios que son fortuitos, que tienen muchas personas, ya sea cuando van trabajando, etcétera, y el definitivamente el contagio por estupidez, que es el contagio que se produce, por ejemplo, cuando usted asiste sin medidas de protección a estas fiestas, o se junta con muchas personas, o traspasa los cordones sanitarios, o se va a la playa. Eso definitivamente
es un contagio irresponsable, es un contagio por estupidez, que va a hacer que cada vez que nosotros tengamos ese tipo de pacientes, vamos a tener que efectivamente hacer un esfuerzo y un tratamiento psicológico, porque esas son personas que no están entendiendo el problema, no están entendiendo lo que decía anoche, por ejemplo, el paciente que estuvo a punto de morirse y que pedía a todo el mundo que por favor cumpliera las normas de protección. Él hablaba de un exceso de individualismo, hay que pensar en colectivo, no solo cuidarse Exacto, uno, sino que cuidar a todos los demás. Doctor, le queremos agradecer, bueno, destacar cada vez que hacemos una entrevista también con gente de los cuerpos médicos, agradecer el trabajo, ¿no?, de todo el personal, de todos quienes arriesgan su vida por salvar a otros y que están dando una batalla bien dura contra el coronavirus. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. Muchas gracias a usted por la entrevista. Que le vaya muy bien.